Bueno, aquí hemos comentado con ustedes cómo en la reciente aprobación del presupuesto de egresos de la Federación no le dieron al Instituto Nacional Electoral lo que estaba solicitando para realizar sus actividades y enfrentar una eventual organización de la consulta para revocación del mandato. Como no recibió el presupuesto que había solicitado y ante la posibilidad de no poder cumplir con ese compromiso por razones presupuestales, el instituto presentó una controversia constitucional que recibió una respuesta que pues tuvo una interpretación por parte del presidente de la República el día de ayer en la mañanera. Dijo que la Corte había ordenado al INE hacer la consulta de revocación del mandato con el presupuesto que tuviera. El INE en la tarde, a través de una tarjeta informativa, dijo que no era así, que lo que había dicho la Corte es que en tanto no estuviera claro si va a haber consulta de revocación o no, pues no podía pronunciarse sobre el tema. Y vamos a platicar al respecto con el consejero electoral del INE, Uquib Espadas. Uquib, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto. Bueno, hice ahí un resumen muy apretado de lo que ha sucedido en el último mes. Sí, es correcto. Y bueno, esto, no se modifica grandemente con el fallo de ayer. Es decir, en el fallo de ayer la Corte no ordena nada específico para nosotros. Lo que nos dice es, tú todavía no sabes si va a haber revocación porque no se ha terminado la recepción y contabilidad de las firmas. Sí. Cuando sepas si eso ya, si ya se reunieron suficientes firmas, entonces revisaremos tu reclamo. Ya, eso al instituto le implicaría en caso de que finalmente sí se llegue a la conclusión de que se juntaron las firmas y se convoca en enero en febrero a la consulta de revocación que se realizaría en abril, ¿obligaría al INE a presentar una nueva controversia o con la que ya presentó la Corte podría tomar una decisión? No, es con la que ya se presentó. La Corte no la desechó. Ujú. La Corte dijo, no puedo, el ministro dijo, todavía no puedo resolver Ujú. porque el término legal se trata de hechos futuros de realización incierta. Sí. Es decir, como no sabemos si va a haber revocación de mandato, pues yo no le puedo ordenar yo no puedo, no llego a eso. Como no va a haber como no sabemos si va a haber revocación, yo no sé si tú de verdad vas a necesitar ese dinero. Cuando ya sepas si de verdad vas a necesitar ese dinero, revisaremos este mandato provisional y en su momento la resolución de fondo. Ya, ¿de dónde pudo haber salido, en tu opinión, la interpretación que le dio el presidente de que el INE está obligado a realizar la consulta con el presupuesto que tiene? No, bueno, yo debo decir que mi primera impresión con la sentencia, no la sentencia, la resolución fue la misma, porque algunos tweets y comunicados de estos flashazos que salen en Ujú. cuanto aparece un mandato de la Corte circularon en ese sentido. Ujú. Pero una vez que se lee el fallo, otra vez el acuerdo, es explícito en ese sentido. Ujú. No puedo resolver sobre algo que no sabemos que Sí. vaya a pasar. Lo mismo ocurre porque dice que, no concede la suspensión de eventuales responsabilidades legales. Ujú. Esto fue interpretado como, ya está, si no la hacen, se van todos a la cárcel. Ujú. Hombre, no es así. Lo que dijo textualmente lo mismo. Y tampoco no suspendo las responsabilidades legales, pero esas otra vez Ujú. dependen de un hecho futuro de realización incierta. Entiendo. A lo que sí están, digamos, obligados en términos de esta resolución es a continuar el proceso de revisión de las firmas que les van entregando. Es decir, ustedes no pueden parar ese trabajo. No, de ninguna manera. Ujú. Eso es un periodo que ya se convocó, está abierto Ujú. y no hay nada. Bueno, a ver, el INE nunca ha pretendido interrumpir el proceso de recolección y revisión de firmas. Ujú. No ha habido ningún intento ante tribunal ni nada que se le parezca. Ujú. Nosotros estamos en eso. Y ese proceso, además, ese sí es de realización cierta, Sí. porque se abrió la convocatoria para que quienes estuvieran interesados recolectaran firmas y tenemos plazos muy específicos para Ujú. su revisión.
Ahora, nada más para tener idea de la dificultad presupuestal que están enfrentando, lo que les dieron para la consulta, tengo entendido que no alcanzaría ni siquiera para visitar a los 12 millones de ciudadanos que tienen que visitar a fin de prepararlos, capacitarlos para integrar las mesas de casilla que eventualmente se abran en la consulta. A ver, es que no nos dieron nada. El renglón de la consulta fue borrado completamente de nuestro presupuesto. Ujú. Esto lo estamos haciendo por lo pronto con recursos de este ejercicio fiscal, la revisión de firmas Sí. y en su caso la contratación de CAES al inicio del proceso el año que viene se hará sobre la base de recortes presupuestales al presupuesto que por lo pronto tenemos. Es Ujú, decir, el INE entiende que esto es una obligación constitucional, ujú. no estamos pretendiendo no realizarla, simplemente le estamos pidiendo a la Corte que resuelva que pues para llevar a votar a 92.5 millones de personas a las urnas, pues se requiere dinero, más dinero del que en un ejercicio Sí. fiscal sin elecciones, y lo que nos dieron fue el dinero para un ejercicio fiscal sin elecciones. Hay que recordar que se trata de un proceso que en principio podría ser tan grave como decidir efectivamente que el presidente de la República abandone el Claro, cargo. claro. Por lo tanto, Tiene la tiene importancia de importancia una elección presidencial, ¿no? exactamente. Oye, Esa es Uki, la gravedad del proceso. tengo que hacer una pausa obligada. ¿Puedes esperarme 2 minutos y terminamos la Por conversación? supuesto, con Gracias. mucho gusto. Muchas gracias, el consejero del INE, Uquibe Espada. Regresamos. Le agradezco mucho al consejero del INE, Uquibe Espadas, que me haya esperado en la línea. Uquibe, yo sé que las preguntas hipotéticas son muy difíciles de resolver, pero me imagino que en la planeación ustedes están tomando en cuenta diversos escenarios. En el caso de que se convoque a la consulta porque se juntaron las firmas y de que no se revise el presupuesto, ¿cabe la posibilidad de hacer un proceso con menos casillas? Bueno, a ver, es que ese es uno de los escenarios que se ha contemplado. El problema no es nada más la gran importancia de la consulta, sino que la ley ordena que tienen que ser al menos el mismo número de casillas que en la No. elección inmediata anterior. Es decir, hay un mandato legal. También podría ser que el tribunal o la corte nos dijeran, bueno, pues no hay más dinero, ve qué es lo que puedes hacer Mm. con el dinero que recortes. En todo caso, nosotros de verdad tenemos la esperanza de que la Corte resuelva en el sentido de ampliar el presupuesto, porque, hombre, es que materialmente no cabe una consulta de revocación de mandato en el presupuesto que tenemos ahora. Sí. Y la perspectiva de abaratar la elección, pues es una perspectiva que no le conviene a nadie. Es decir, los estándares que tenemos hoy en los procesos electorales y que efectivamente llevan un costo, son los que permiten la integridad electoral en un país que históricamente había sido marcado por el fraude. Abaratar las elecciones quiere decir quitar Ujú. candados y abrir espacios para poner en riesgo la integridad electoral. ¿Cuánto cuesta en términos razonables, algo así como 3.800 millones, hacer una consulta bien hecha? Sí, que es aproximadamente la mitad de lo que cuesta una elección presidencial. Ujú. Es decir, se hizo un enorme esfuerzo por reducir costos, aprovechar la interacción con los institutos electorales de los estados, aprovechar la infraestructura del INE. En fin, hay un enorme esfuerzo para llegar a ese Ujú. presupuesto de 3.800 millones. Menos de eso, efectivamente, pondría en riesgo la integridad de la consulta, que es Ujú. algo a lo que no estamos dispuestos a ir. Es decir, una consulta en donde lo que está en juego, al igual que en una elección presidencial, es justamente el mandato del jefe del Estado, Ujú. tiene que hacerse con todas las garantías que esta sociedad ha ido poniendo en la ley a lo largo de las décadas. Y las elecciones no se hacen con las condiciones que al INE se le ocurre que deben ser. Por ejemplo, esta insaculación de 12 millones de ciudadanos y ciudadanas Ujú. para escoger a los 800.000 que irán a las casillas, Ujú. pues es un proceso que resulta de los tiempos ya afortunadamente remotos, en que los funcionarios de casilla eran operadores políticos conocidos del partido de Estado y que a través de ellos controlaban las elecciones. Es el proceso más caro, sí, y es el más importante.
Ya. Cuéntame un poco de cómo se está desarrollando la revisión de las firmas que les están llegando, tanto por la aplicación como en papel. Bueno, son procesos diferentes. En la aplicación hay un cotejo informático con la información que se tiene y esto de manera muy rápida nos indica si las firmas son válidas o si hay algún tipo de inconsistencia. Ujú. Credenciales que no aparecen con claridad, huellas digitales que no se leyeron correctamente, fotografías que no son en vivo, por ejemplo. Estas son fallas que pueden ocurrir con la app. De la revisión de la app, exactamente en este momento, no sé cómo quedó la revisión ayer, pero estamos ya arriba de las 900,000 firmas aceptadas a través de la app. Ujú. La revisión física es más compleja porque es eso mismo, pero físicamente, es decir, esto se tiene que cotejar con, bueno, primero la revisión propia, digamos, de la propia solicitud, que sea en el formato adecuado, que tenga la información necesaria, Ujú. y posteriormente su cotejo con nuestras bases de datos. Básicamente, fotografía, credencial del lector y firma del ciudadano o de la ciudadana. Ya, algo que se haya detectado en esta etapa de revisión que valga la pena mencionar. Bueno, lo primero que destacaría yo es que la gran mayoría de los formatos que se han revisado han sido válidos. Ujú. Hemos encontrado algunos con problema, fotografías borrosas, alguna credencial que no es la que corresponde al ciudadano, Ujú. cosas de este tipo, pero no, por lo pronto esto no ha sido en un volumen muy grande O sea, un en porcentaje comparación. bajo, digamos, de Eh, firmas de lo no. que va revisado, sí, no podría yo dar el porcentaje, no Ajá, arriesgaría yo una cifra, sí. pero por la información preliminar que recibí ayer, la gran mayoría de los formatos que se han revisado son adecuados. ¿La revisión terminaría a finales de enero? La revisión terminaría en principio alrededor del 25 de enero. Tenemos 40 días para hacerlo, Ujú. pero nuestra intención es hacerla en 30 días porque necesitamos ganar algún tiempo para los siguientes procesos. Sí, ¿cuánta gente está También trabajando en esto, en la revisión? no tengo el número porque Ujú. se han contratado personal adicional. Ujú. Es una revisión masiva, estamos hablando de casi 3 millones de Sí. potencialmente de firmas a revisar. Por lo pronto, la última cifra que tenía es que lo que se supone que hemos recibido son ya arriba de 2 millones de formatos. 2 millones de formatos. ¿Cuánto le ha costado hasta ahora al instituto todo este proceso de recepción y revisión de firmas? Híjole, no te podría dar una cifra porque como han sido partidas que han ido saliendo de economías que se han hecho sobre el presupuesto 2021 Ujú. y no tengo una sumatoria que pudiera yo ofrecer en este momento. Bueno, Aventuraría yo que estamos en el orden de los 100 millones de pesos, pero es una cifra absolutamente tentativa. de acuerdo, de acuerdo. Y la convocatoria sería por ahí de principios de febrero si es que se juntan las firmas, ¿no? La convocatoria debería aparecer, sí, en la primera semana de febrero Ujú. estaríamos emitiendo la convocatoria. De acuerdo con la ley, tenemos 10 días posteriores a la conclusión de la revisión de la firma para emitirla. Bueno, y por último, el presidente ha hablado de esto. ¿Cuáles son las limitaciones legales que tiene el Ejecutivo? ¿Puede hacer una convocatoria que la gente participe, aunque no diga, aunque no proponga un sentido del voto? Bueno, las resoluciones por lo pronto han sido en el mismo sentido que la de la Corte, es decir, el presidente por lo pronto puede decir básicamente lo que quiera porque no hay una revocación de mandato Mm. cierta en el Ujú. futuro. Cuando ya esté convocado, la promoción de la Consulta. revocación Ujú. queda estrictamente a cargo del instituto. Solo el instituto puede promover ven y participa, si bien los partidos políticos y otros ciudadanos pueden emitir su opinión sobre el sentido, invitar a los ciudadanos a votar en el sentido que les parezca. Ya, pero el presidente, una vez convocada, puede expresar algo o no. El presidente no debe Mm. emitir ese tipo de opiniones. Bueno, pues Ukip, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, muy amable. No, por el contrario, un gusto como siempre. Gracias, Ukip Espada Gracias. Sancona, es consejero del Instituto Nacional Electoral.